La ley del uno, el material de Ra. Bienvenidos otra vez al canal de Exociencias. Hoy proseguimos con la ley del uno, el resumen de esta gran obra en la que estoy trabajando y estamos resumiendo. Estamos grabando esto el 22 de agosto del 2021. Quisiera invitar a la gente que sigue este canal o que tiene la posibilidad de encontrar este material, de animarlos a que en la medida de lo posible que lo compartan y lo comenten, porque es un punto muy importante para la evolución. Y yo por mi parte, aparte de hacer este trabajo, este resumen del libro, también he abierto un grupo en Facebook e Instagram para poder seguir aprendiendo y enseñando, y sobre todo para que podamos lanzar preguntas y debatir un poco este libro, ¿no? Así que os pido desde aquí también que os animéis a participar en el grupo de la comunidad y así de alguna manera enriquecer la experiencia. Bueno, y ahora sí que sí, empezamos con la sesión 16 del material de Ra. Como siempre, Ra nos recibe diciendo: os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación. Don Elkins empieza preguntando: ¿cómo pueden los guardianes poner a la Tierra en cuarentena? ¿Esta cuarentena está dentro de los límites del libre albedrío? Ra dice: los guardianes custodian la distorsión del libre albedrío de los complejos mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad en esta esfera planetaria. Los hechos que precisaron la activación de la cuarentena interferían con la distorsión del libre albedrío de los complejos mente-cuerpo-espíritu. Don prosigue y dice: quizá me equivoco, pero me parece que el libre albedrío del grupo de Orión sería interferir. ¿Cómo se equilibra esto con la información que acabáis de proporcionar? Ra dice: el equilibrado se lleva a cabo de una dimensión a otra. Los intentos de los llamados cruzados de interferir con el libre albedrío son aceptables en la dimensión de su comprensión. Sin embargo, los complejos de las personas de esta dimensión, que llamáis tercera, forman una dimensión de libre albedrío que no es capaz, digamos, de reconocer en su totalidad las distorsiones hacia la manipulación. Así, para equilibrar las variaciones dimensionales en la vibración, se establece una cuarentena, es decir, una situación de equilibrio, por la cual no se detiene el libre albedrío del grupo de Orión, sino que se le hace frente. Mientras tanto, no se priva al tercer grupo de la libre elección. Muy bien, aquí como lo entiendo yo, es que como hemos sufrido una manipulación, digamos en una dimensión espaciotemporal paralela a la nuestra, y no hemos sabido reconocerla, por este motivo nos han puesto en cuarentena, para, de algún modo, equilibrar la situación con respecto a la sexta ley universal, que es la de la polaridad. Dice Don: ¿podrían esas ventanas que se abren cada cierto tiempo y dejan entrar al grupo de Orión tener algo que ver con ese equilibrio de libre albedrío? Dice Ra: ¿estás en lo cierto? Así es. Muy bien, aquí Don pregunta: entonces, este proceso de equilibrado a través de las ventanas impide a los guardianes reducir su polarización positiva a eliminar totalmente el contacto de Orión mediante el escudo protector. ¿Es así? Dice Ra: es correcto en parte. De hecho, el equilibrado permite una cantidad igual de afluencia positiva y negativa, equilibrada por las distorsiones mente-cuerpo-espíritu del complejo social. Así, en vuestra esfera planetaria concreta, se precisa menos información o estímulos negativos que positivos, debido a la orientación más bien negativa de vuestra distorsión de complejo social. Don prosigue y pregunta: de esta forma se equilibra el libre albedrío total para que los individuos puedan tener igualdad de oportunidades de escoger el servicio al prójimo o el servicio al yo. ¿Eso es así? Dice Ra: así es. Don dice: si la Confederación aterriza sobre la Tierra,
sus miembros serían tenidos por dioses, rompiendo así la ley del libre albedrío y reduciendo su polarización de servicio para todos. Supongo que ocurriría lo mismo si aterrizara el grupo de Orión. ¿Cómo afectaría eso a su polarización del servicio al yo si fueran capaces de aterrizar y ser tenidos por dioses? Ra dice: en caso de un aterrizaje masivo del grupo de Orión, el efecto de la polarización sería un significativo aumento en el servicio al yo, precisamente lo contrario de la situación anterior que habéis mencionado. Don prosigue y pregunta: ¿es mejor para ellos trabajar entre bastidores para conseguir adeptos a su causa? ¿O es mejor para el grupo de Orión aterrizar en nuestro planeta y demostrar considerables poderes y conseguir gente por ese medio? Dice Ra: digamos que a largo plazo el primer ejemplo es más recomendable para el grupo de Orión, pues al no aterrizar no infringe la ley del uno, y así realiza su propio trabajo por intermediación de los habitantes de este planeta. En la segunda circunstancia, un aterrizaje masivo daría lugar a una pérdida de polaridad, al infringir el libre albedrío del planeta. Sin embargo, sería cuestión de asumir riesgos. Si el planeta fuera posteriormente conquistado y llegara a formar parte del imperio, se restablecería el libre albedrío. Esta acción se ve limitada debido al deseo del grupo de Orión de avanzar hacia el creador único, lo que inhibe al grupo de infringir la ley de la confusión. En pocas palabras, Don había preguntado qué pasaría si el grupo de Orión tomase medidas y se decidiera a conquistar nuestro mundo. Solo que Ra dice que no les conviene porque infringen varias leyes universales, como la del libre albedrío y la de causa y efecto, entre otras. Dice Don: habéis mencionado el término imperio en relación con el grupo de Orión. Durante algún tiempo he creído que la película Star Wars era en cierta forma una alegoría de lo que está ocurriendo realmente. ¿Esto es así? Dice Ra: esa afirmación es correcta, del mismo modo que un simple cuento para niños es una alegoría para la distorsión-comprensión del complejo filosófico físico-social. Entonces, a medida que entremos en la cuarta densidad habrá una división, y parte de los individuos que pasan a cuarta densidad irá a planetas o lugares donde existe el servicio al prójimo, y parte irá a lugares donde existe el servicio al yo. ¿Es así? Dice Ra: así es. Don prosigue y pregunta: ¿podéis indicar cuál es el origen de los 10 mandamientos? Dice Ra: el origen de los mandamientos sigue la ley de entidades negativas que inculcan información en personas de orientación positiva. La información trató de copiar o imitar la positividad al mismo tiempo que retener ciertas características negativas. Dice Don: ¿fue llevado a cabo por el grupo de Orión? Dice Ra: así es. Aquí Ra está diciendo que sí, que efectivamente el grupo de Orión utiliza su conocimiento para engañar a todas las personas durante toda nuestra existencia, digamos, para la manipulación. O sea, convertir de algún modo las entidades que quieren servir al uno, servir a todos, por el bien de todos, digamos, y los engañan de alguna forma para convertirlos así en adeptos a su causa, para hacer el mal o inculcar el mal. Don prosigue y pregunta: ¿cuál era la finalidad de esta acción? Dice Ra: como os he dicho antes, la finalidad del grupo de Orión es la conquista y la esclavitud, lo que consigue mediante el hallazgo y establecimiento de una élite, y haciendo que otros sirvan a esa élite a través de diversos mecanismos como las leyes que habéis mencionado, y otras proporcionadas por esa misma entidad. Don dice: ¿el receptor de los mandamientos era de orientación positiva o negativa? Dice Ra: el receptor era de orientación sumamente positiva, era Moisés. Don dice: si esta entidad era de orientación positiva, ¿cómo pudo el grupo de Orión contactar con ella? Dice Ra: digamos que se desencadenó un intenso campo de batalla entre las fuerzas de orientación positiva y las fuentes de orientación negativa. El llamado Moisés estaba dispuesto a recibir y recibió la ley del uno en su forma más simple. Sin embargo, la información se tornó de orientación negativa debido a la presión de su pueblo por llevar a cabo determinadas cosas físicas en los planos de tercera densidad,
lo cual dejó a esa entidad expuesta al tipo de información y a la filosofía de naturaleza del servicio al yo. En pocas palabras, Moisés fue engañado una vez más por el grupo de Orión debido a que, digamos, por culpa de la sociedad en la que vivía, le obligó a hacer ciertas cosas que hizo de algún modo confundirse, que por eso se dice la ley de la confusión. Lo confundieron para que hiciera los 10 mandamientos a favor del grupo de Orión. Bueno, una vez entendido esto, Don prosigue diciendo: ¿cuántos planetas habitados existen en nuestra galaxia? Dice Ra: aproximadamente una quinta parte de todos los entes planetarios alberga conciencia de una o más densidades. Algunos planetas son habitables únicamente para determinadas densidades. Por ejemplo, en este momento vuestro planeta es habitable para las densidades de primera, segunda, tercera y cuarta. Dice Don: a grosso modo, ¿cuál es el total de planetas de esta galaxia de estrellas en la que nos encontramos, que son conscientes con independencia de su densidad? Dice Ra: aproximadamente 67 millones. Don dice: ¿podéis decir qué porcentaje de ellos son de tercera, cuarta, sexta densidad, etcétera? Dice Ra: el 17% de primera densidad, el 20% de segunda densidad, el 27% de tercera densidad, el 16% de cuarta densidad, el 6% de quinta densidad. La información restante no se debe revelar. Bueno, pero si aquí nosotros hacemos un pequeño cálculo y sumamos los porcentajes, nos da 86% hasta la quinta densidad. El restante sería el 14% que podría dividirse entre sexta, séptima y octava. Esto claramente es una suposición mía. No quiero que nadie piense que es verdad o no es verdad. Simplemente era unos números que quería echar para completar el porcentaje. Y vamos con la pregunta de Don, que dice: de estas primeras 5 densidades, ¿han avanzado todos los planetas desde la tercera densidad mediante el conocimiento y la aplicación de la ley del 1? Dice Ra: así es. Dice Don: entonces, el único modo de que un planeta salga de la situación en la que nos encontramos es que la población llegue a ser consciente de la ley del 1 y comience a practicarla. ¿Es así? Dice Ra: así es correcto. Por ese motivo os he dicho antes que por favor, en la medida de lo posible, compartáis el material o habléis de la ley del 1, porque la humanidad debe ser consciente para evolucionar. Bueno, proseguimos y Don pregunta: ¿podéis decir qué porcentaje de planetas de tercera, cuarta y quinta densidad de los que habéis hablado están polarizados negativamente al servicio al yo? Dice Ra: esa es una pregunta que no podemos responder, dada la ley de la confusión. Lo único que podemos decir es que las esferas planetarias de orientación negativa, o hacia el yo, son mucho más escasas. No sería conveniente dar cifras exactas. Don dice: quería hacer una analogía respecto a por qué existen menos entidades orientadas negativamente, y después preguntar si la analogía era apropiada. En una sociedad orientada positivamente hacia el servicio a los demás, sería sencillo desplazar una gran roca si todo el mundo ayudara a empujarla. En una sociedad orientada al servicio al yo, sería mucho más difícil conseguir que todo el mundo trabajara para el bien común y desplazara la roca. Por lo tanto, conseguir que se hagan cosas para crear el servicio al prójimo y poder avanzar es mucho más fácil en las comunidades orientadas positivamente que en las que están orientadas negativamente. ¿Es de esta manera? Dice Ra: así es. A veces Ra parece también bastante escueto en sus respuestas. Solo se limita muchas veces a decirse así es o no es correcto y ya está, nada más. Así que bueno, con esta respuesta tan breve, básicamente Don quería decir que obviamente la sociedad que está orientada positivamente, lograr objetivos en común es muchísimo más fácil que gente que está orientada en el lado negativo, ¿no? Que está polarizada en el lado positivo. Y cada uno hace o quiere hacer lo que le da la gana, por así decirlo, o tratan de enriquecerse a sí mismos pasando por encima de cualquier persona, a cualquier precio, ¿no? Bueno, aquí Don prosigue y pregunta: ¿podéis decir cómo se formó la Confederación de Planetas y por qué? Dice Ra: en la dimensión del amor o de la comprensión, el deseo de servir comienza por ser un objetivo irresistible del complejo de memoria social.
Así, hace mucho de vuestro tiempo, aproximadamente el 4% adicional de aquellos cuya identidad no podemos revelar, se hallaban buscando la misma cosa, el servicio al prójimo. La relación entre estas entidades, a medida que entraron en la comprensión de otros seres, otras entidades planetarias y otros conceptos de servicio, fue de compartir y continuar juntas en estos objetivos comunes del servicio. Don Elkins pregunta: con un número tan elevado de planetas en esta galaxia, decís que hay aproximadamente 500 planetas en la Confederación, lo que parece un número relativamente pequeño. ¿Existe una razón para ello? Dice Ra: existen muchas confederaciones. Esta confederación trabaja con las esferas planetarias de 7 de vuestras galaxias, y es responsable de los llamamientos procedentes de las entidades de dichas galaxias. Don pregunta: ¿en qué punto en las densidades es necesario que una entidad comprenda conscientemente la ley del uno para poder seguir avanzando? Ra dice: la cosecha de quinta densidad es la de aquellos cuyas distorsiones vibratorias aceptan conscientemente el honor-deber de la ley del uno. Dicha responsabilidad es la base de esa vibración. Aquí brevemente lo que quiere decir Ra es que una sociedad polarizada en lo positivo naturalmente se siente atraída por ayudar a los demás. Y esto se incrementa con el paso de las densidades. Contra mayor es la densidad, más consciente se es de tener que ayudar al prójimo. Don prosigue y pregunta: ¿podéis describir de forma breve las condiciones de cuarta densidad? Dice Ra: os pedimos que consideréis, mientras hablamos, que no hay palabras para describir positivamente la cuarta densidad. Es un plano en el que se conoce el pensamiento de los otros seres. Es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros seres. Es un plano de compasión y comprensión de la aflicción de tercera densidad. Es un plano que tiende a la sabiduría o a la luz. Es un plano donde las diferencias individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso del grupo. Y aquí solo puedo decir wow, impresionante. Dice Ra que no hay palabras para describir positivamente la cuarta densidad. Es un plano en el que se conoce el pensamiento de los otros seres. Es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros seres. Es como hablan los gnósticos de la cuarta dimensión y que también explican los métodos para poder salir en cuerpo astral y estar en esa densidad, en esta cuarta dimensión. Así que, por lo que estoy viendo, es una densidad bastante complicada y difícil de entender sobre todo. Pero yo creo que es una cosa necesaria para nosotros, porque si pudiéramos acceder de algún modo a esta dimensión o a esta densidad, podríamos comprender mucho mejor cómo el grupo de Orión nos ataca y nos manipula. Creo que allí podríamos ver también el color de nuestra aura y comprender que somos como entidades receptoras y emisoras de cada pensamiento y cada sentimiento, ver cómo se expande como si fuera una onda expansiva a nuestro alrededor. Todo esto es muy complicado de entender, pero creo que si pudiéramos cruzar ese umbral podríamos entender tantas cosas. Y creo que ahora que estoy pensando, subiré un vídeo en el que describiré cómo se puede despertar en la cuarta dimensión. Está claro que esto conlleva sus complicaciones y también sus peligros, obviamente, pero bueno, el que sea un buen investigador, el que tenga valentía, lo puede hacer, siempre y cuando se respeten algunas pautas. Bueno, proseguimos y Don pregunta: ¿podríais definir el término densidad como hemos estado utilizando hasta ahora? Dice Ra: el concepto densidad, como lo llamáis, es matemático. La analogía más próxima es la de la música, por la que tras 7 notas de vuestra escala de tipo occidental, si queréis, la octava nota comienza con una nueva octava. En vuestra gran octava de existencia que compartimos con vosotros, existen 7 octavas o densidades. En cada densidad existen 7 subdensidades. En cada subdensidad existen otras 7 subdensidades, y así hasta el infinito. Ahora Don dice, para aclarar algo más las cosas: si yo soñara firmemente con construir un barco, ¿ocurriría esto en una de las otras densidades?
Dice Ra, esto se produciría, se habría producido o se producirá. Dice Don, entonces, si una entidad fantasea firmemente con luchar con otra entidad, ¿ocurriría así? Dice, en ese caso, la fantasía de la entidad concierne al ser y al otro ser, lo que vincula la forma pensamiento al complejo de posibilidad-probabilidad relacionado con el ser que crea esa forma pensamiento. Esto incrementaría la posibilidad-probabilidad de que ocurriera en tercera densidad. Bueno, aquí en pocas palabras, Ra nos está enseñando el método como para materializar lo que queremos o lo que queremos que se produzca en nuestra tercera densidad o en nuestra realidad. Y básicamente se está diciendo que primero lo tienes que soñar, lo tienes que desear, ¿no? De esta manera aumentarían las probabilidades de que se produciera. Aquí Don pregunta, ¿utiliza el grupo de Orión este principio para crear condiciones favorables para sus objetivos? Dice Ra, nuestra respuesta va a ser más específica que la pregunta. El grupo de Orión utiliza ensoñaciones de naturaleza hostil o negativa para alimentar o fortalecer esas formas pensamientos. Más claro que el agua aquí. Está diciendo Ra que obviamente el grupo de Orión utiliza esos pensamientos negativos, hostiles, para alimentar o fortalecer ese comportamiento en la humanidad, que hacen que estén divididos, etc. Después Don pregunta, ¿los numerosos errantes que han llegado y siguen llegando a nuestro planeta son objetivo de los pensamientos de Orión? Dice Ra, como hemos dicho antes, los errantes pasan a ser por completo una criatura de tercera densidad en complejo mente-cuerpo. Existen tantas posibilidades de influir sobre un errante como sobre un complejo de cuerpo-mente-espíritu de esa esfera planetaria. La única diferencia se produce en el complejo espíritu que, si lo desea, cuenta con una coraza de luz que le permite reconocer más claramente lo que no es tal como sería apropiado desear por el complejo mente-cuerpo-espíritu. Esto no es más que una inclinación y no puede llamarse una comprensión. Aquí quería hacer un comentario sobre esto, es que dice que los errantes somos aquellas personas que de algún modo vamos a contracorriente, por definirlo de alguna manera, y que quizá no están dispuestos a la vacunación, etcétera, etcétera, de los tiempos en los que vivimos, y esta coraza de luz nos hace ver o nos hace captar esos pensamientos negativos del grupo de Orión y no caemos tan fácilmente en sus garras. Ra prosigue y dice, además el errante está en su complejo mente-cuerpo-espíritu, menos distorsionado hacia la tortuosidad de las confusiones positivo-negativo de tercera densidad, por llamarlo así. Por ello, con frecuencia no reconoce tan fácilmente como un individuo más negativamente orientado la naturaleza negativa de los pensamientos o de los seres. Don Elkins pregunta, ¿entonces serían los errantes, cuando encarnan aquí, objetivos prioritarios del grupo de Orión? Dice Ra, así es. Don pregunta, si un errante fuera arrebatado con éxito, por decir así, por el grupo de Orión, ¿qué le ocurriría a ese errante cuando llegara la cosecha? Si la entidad errante demostrara mediante la acción una orientación negativa hacia otros seres, quedaría, como se ha dicho ya, atrapada en la vibración planetaria, y en el momento de la cosecha volvería posiblemente a repetir el ciclo maestro de tercera densidad como una entidad planetaria más. O sea, que el peligro de los errantes, o del que se considere errante, por un cúmulo de cosas que le han pasado en la vida, precisamente es ese. Si somos de alguna forma engañados o polarizados negativamente por el grupo de Orión, lo que nos tocaría sería volver a repetir ciclo desde tercera densidad, que eso es bastante complicado para esa entidad, porque los errantes se ha dicho que la gran mayoría vienen de sexta densidad y muy poquitos de la cuarta y quinta densidad. Entonces estas entidades, estos errantes, se quedarían como atrapados en el ciclo en tercera densidad. Yo por lo menos considero bastante negativa, porque los errantes considero que sufren bastante en tercera densidad. Bueno, llevamos ya casi 25 minutos, ya nos hemos pasado el tiempo que suelo establecer para un vídeo, así que hasta aquí lo vamos a dejar. Hoy nos ha dado tiempo solo a hacer la sesión 16 de la Ley del 1. Os doy las gracias como siempre
por compartir en la medida de lo posible este material y también animaros una vez más a que vengáis al grupo de Facebook para poder hablar del tema y hablar con vosotros. Os doy las gracias de corazón. Podéis también seguirme en Spotify, en YouTube, en Instagram, entre otras. Y os doy un fuerte abrazo y hasta la próxima.